Hola, mi nombre es Samantha Hernández, estudiante de Sistemas Computacionales en la Universidad de Eugenio María de Hostos, y en esta ocasión nos corresponde hablar acerca de los tipos de datos. Este concepto lo podemos definir como el tipo de información que nosotros podemos almacenar en una variable. A eso se refieren los tipos de datos. Y hablando de variable, la definimos en este plano como un espacio en la memoria RAM. Entonces es variable porque puede cambiar conforme al tiempo. Y vamos a empezar con el tipo de dato más pequeño, que es el tipo de dato byte, de tipo también entero. Y este tipo de datos abarca un rango de valores que van desde 0 hasta 254. Entonces, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula, nosotros la podemos declarar en este tipo de datos, ya que difícilmente, o al menos en nuestro país, nosotros vamos a tener una población estudiantil en un aula que vaya a ocupar un valor de ya sea de 200, 250. Por lo general, aún en universidades podemos ver en aulas que quizás como un máximo, como mucho, hay 40, 60 estudiantes. También está el tipo de datos short, que abarca valores que van desde 0 hasta 32.667. Este es el rango que ocupa, y si es lo que requerimos, es el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar. Está también el tipo de datos int o int, que abarca valores que van desde 0 hasta 22 millones. ¿Sí? Por ejemplo, los salarios de empleados en una empresa, o ya sean los gerentes y de los operarios normales, lo podemos declarar con este tipo de datos. También está el tipo de dato long, que como su traducción lo indica, es largo. Es el tipo de dato más extenso, ya que abarca valores que van desde 0 hasta donde soporte el sistema. Entonces, siempre y cuando nosotros requeramos un espacio de almacenamiento que entre en este tipo de datos, es el que nosotros vamos a utilizar. Si sobrepasa ya lo que es el tipo de dato int, ¿verdad?, que llega hasta los 22 millones, si necesitamos un espacio que abarque 23 millones, utilizamos el tipo de dato long. Entonces también están los tipos de datos decimales, como está float, que es el tipo de datos que ocupa valores que van desde 0 hasta 6 dígitos. Entonces este tipo de datos trabaja con valores que son ya de menor precisión. Pero también está el tipo de dato double, que este también indica un poco más de precisión que lo que es el tipo de dato float. Abarca valores que van desde 0 hasta 16 dígitos. Y tenemos lo que es el tipo de dato decimal, que abarca valores que van desde 0 hasta 29 dígitos. Entonces, mientras más precisión nosotros necesitemos, debemos de saber cuál es el tipo de datos que vamos a declarar. Entonces, ya a la luz de este tema, yo puedo entender que su importancia radica en que si nosotros declaramos un tipo de dato que ocupe más espacio en la memoria del que nosotros necesitamos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es que malgastamos nuestro almacenamiento. Eso, por ejemplo, en algo sencillo que lo podemos entender, es que yo necesite una sartén para freír un huevo, pero que utilice, por ejemplo, la olla del arroz. Yo estoy utilizando un espacio que yo no necesito. Entonces, por eso nosotros debemos de enfocarnos en entender lo que son los tipos de datos, para que a la hora de nosotros declarar variables, nosotros sepamos lo que vamos a necesitar para no ocupar un espacio
de más en nuestro ordenador, porque como ya esto es en el ámbito de programación, nosotros le estamos diciendo al sistema lo que él va a ocupar y lo que nosotros le declaremos es lo que él va a hacer también. Entonces, aquí yo entiendo que radica pues la importancia. Gracias.